Dios les bendiga. Le habla a su hermano Abraham Arencibia. Bueno, viendo la necesidad de un sermón o una palabra acerca del pacto, ha nacido la necesidad de hacer este pequeño sermón. Ya lo tengo escrito, lo quiero compartir con ustedes con la ayuda de otros dos escritos que ya estaban en internet, que voy a usar. Intentar hacerlo rápido, breve y bien didáctico, bien especificadito. Voy a citar cuáles son las ayudas si alguien lo quiere buscar en internet, cuando hable sobre propiciación y cuando hable sobre las diferentes dispensaciones o pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Necesitamos hablar un poco sobre esto porque hay personas en el mundo cristiano que no saben todavía si el hombre puede hacer un pacto con Dios. Lamentablemente hoy en día no hay una sana enseñanza bien enmarcada en la palabra de nuestro Señor, y todavía hay gente que comete errores. Y antes del COVID sobre todo había, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el programa de televisión, pero había una masa muy grande de pastores, de hombres de Dios, que se sumaron a la corriente herética de la falsa prosperidad. Y la falsa prosperidad persigue que la gente, los hermanos, desembolsillen más de lo que Dios realmente enseña, porque Dios no nos pide nada. Dios nos enseña que es mejor dar que recibir, nos enseña a ser benignos y a ser bondadosos, pero sobre todo nos enseña que su amor es la base fundamental de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su bendición. Hay un proverbio que dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella, sino que enriquece, es la que enriquece. Entonces, bueno, quiero compartir esta pequeña y sencilla palabra que acabo de preparar. Va a ser una palabra muy íntima entre mis hermanos, mi iglesia, las iglesias que estamos cubriendo en el nombre del Señor. El Señor es nuestra cobertura, no nosotros. El hombre no puede cubrir a nadie, sino que Dios es el que cubre, Bien, vamos a hablar de la palabra pacto. La palabra pacto es una palabra que, aunque la entendemos en nuestro castellano, solo viene de Dios. Dios, bíblicamente, Dios es el único que puede pactar con el hombre. ¿Por qué Dios es el único que puede pactar con el hombre y el hombre no con Dios? Porque desde la perfección del carácter de Dios, desde su invariabilidad, desde su carácter santo, inmutable, es decir, que no cambia, Dios puede pactar y cumplir. Y el propósito de esta enseñanza es entender que ningún hombre puede hacer nada por otro. No puede morir nadie, no puede pagar nadie un precio como el que ha pagado nuestro Padre, como el que ha pagado nuestro Dios. Entonces, ¿en qué consiste el pacto de Dios con el hombre? Quiero enseñar acerca del pacto, de cómo Dios pacta con el hombre, qué significa, cuál es su importancia, quiénes son los que sufren este pacto. Porque si yo pacto con alguien, va a ser menospreciado lo que yo tengo. Yo voy a sufrir una pérdida, porque quien pacta pierde. Quien pacta se despoja. Si yo voy a pactar contigo, yo me despojo. La falsa enseñanza es que si yo me despojo de algo que es importante para mí, cuando yo tenía 18 años, voy a hacer un paréntesis, en la iglesia donde yo estaba, en Venezuela, se predicó un mensaje sobre que el pastor era el que desencadenaba la bendición sobre mi vida, y que si más le daba yo a mi pastor, pues más iba Dios a bendecirme a mí, porque el pastor tenía el poder de abrir las ventanas de los cielos en cuanto a lo económico para que yo recibiera la bendición. Eso fue lo que enseñó aquel pastor en ese tiempo. Quien quiera preguntarme por privado, yo le voy a decir quién es. Todavía está en Venezuela pastoreando.
Entonces yo ofrendé un par de cosas que tenía un muchacho de 18 años que estaba trabajando y me acuerdo que una de las cosas que di fue mi teléfono. Yo puse un teléfono que era lo más nuevo que había en esa época, lo puse ahí en la cesta de las ofrendas. Mucha gente fue a buscar incluso sus casas, prendas de oro, algunos tenían pequeños diamantes, porque nos convenció aquel mensaje tan bueno, un hombre que era usado por Dios muchas veces para que hubiera ciencia, profecía, sanidades incluso. Y después les puedo aclarar por qué pasan estas cosas, porque Dios pareciera que el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo decir? Apoyar a estos sinvergüenzas de la falsa prosperidad o de cualquier otra falsa enseñanza herética. Entonces vamos a volver al tema y vamos a hablar del pacto. El pacto es algo que en menosprecio de alguien yo voy a hacer. O sea, se hace un pacto. En la antigüedad se hacían pactos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Booz estaba en el campo, tenía terrenos y sembraba cebada, sembraba trigo? Tuvo que redimir en este caso, a Ruth. Él redimió a Ruth, pero él tenía que sufrir. ¿Qué tenía que sufrir? Bueno, ella no era una mujer, sino que se habían muerto los hijos de Noemí. No había prácticamente un derecho directo para tomarla como esposa. Entonces él sufrió. ¿Qué sufrió? Bueno, que ella no era una mujer, que era israelita, que ella no tenía sino el terreno, las pertenencias o la promesa de lo que había sido de Noemí y de su esposo. Entonces Booz la redimió. Es una forma de que el hombre busca hacer un pacto con otros hombres. Un pacto es un negocio, un pacto es donde nos vamos a poner de acuerdo para ganar algo. Eso es humanamente. Pero en el caso de Dios, vamos a ver y vamos a entender cómo Dios se ha empeñado en redimir. Vamos a hablar de la palabra redención, porque hay muchos cristianos que no saben lo que significa redención. Y es una palabra bíblica y súper importante. La palabra redimir significa comprar. ¿Con qué nos compró Dios? ¿Y a quién nos compró? Dios preparó de antemano un sacrificio, un mediador, y lo envió. Y le llama a Dios un hijo. Le llama, Dios nos dio a su hijo unigénito. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo Dios se ha empeñado en redimir, comprar nuestra salvación? ¿A quién se la compra? A Él mismo. Porque dice la palabra que Dios está airado y que todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y no tenemos sino que ser juzgados por Dios para la muerte eterna. Entonces, ¿cómo Dios podía hacer para apaciguar la ira por el pecado? Porque el pecado es lo que hace que Dios tenga esa ira horrible para destruirnos y es lo que hace que el ser humano se vea inmiscuido en este proceso del pacto de Dios y de salvación. Ningún hombre puede o ha podido pagar el precio de nuestras almas. Entonces Dios está pagando el mismo. Para no destruirnos, Él ha propiciado. Vamos a hablar también de qué significa propiciación. Porque así como entendemos que redimir es comprar por un precio que es demasiado alto. Un precio que es demasiado alto. ¿Cuál es el precio? Único, exclusivo y final. El sacrificio de un cordero. En la antigüedad nosotros en Génesis 3:15 vemos el primer sacrificio. Dios cubrió a Adán y a Eva después de su pecado, del pecado original, con pieles. No eran pieles de camello, no eran pieles de elefante, no eran pieles de corderos. ¿Por qué Dios eligió un cordero? Porque Él lo quiso así. Él quiso representar la nobleza, la mansedumbre, la obediencia, la ternura de un cordero en el futuro, con las mismas características de obediencia, mansedumbre, ternura de su Hijo Jesucristo. Él estableció el plan desde que estaba Adán y Eva en el Edén, desde antes del pecado.
Ya Dios había establecido un plan. Entonces, el sacrificio del cordero es lo único que podía apaciguar la ira de Dios por el pecado. Porque Dios estaba airado y necesitaba destruir. Necesitaba mandarnos al infierno. Pero antes de eso, Él ideó un plan y dijo, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para salvar al hombre? ¿Cómo puedo yo hacer para que el hombre tenga una respuesta? Para que el hombre tenga algún medio de salvación. Como Él no puede salvarse a sí mismo, entonces ya estamos entendiendo que nuestros pactos no valen nada. Porque la fidelidad de Dios permanece para siempre y es inmutable. Dios no tiene sombra de variación. No cambia. Dios no cambia. Entonces, Dios ideó cómo yo puedo salvar a la humanidad, cómo yo puedo salvar al hombre. Ningún hombre puede morir por otro para redimirlo. Y aunque así quisiera, solo podría salvar una persona. Historias hay, muchas historias hay. El de un padre que salvó a su hijo, un hermano que salvó al otro, uno fue a la cárcel, el que verdaderamente era culpable no fue. Hay historias de redención muy bonitas en la Biblia y en la humanidad. Pero nadie pudo morir por todos los pecados del mundo, los pecados pasados, los pecados presentes y nuestros pecados futuros. Hebreos 10:29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Ahí estamos hablando de la sangre del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con el hombre? La sangre. En el Antiguo Testamento era la sangre de una cantidad de animales. La sangre cubría momentáneamente el pecado, pero ahora viene un sacrificio perpetuo, un sacrificio único, un sacrificio exclusivo, un sacrificio último, porque después del sacrificio de Cristo ya no hay más sacrificio por el pecado, dice la Biblia. Entonces Dios nos dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dice 1 Juan 2:2. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos escogido a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Nuestro Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo como su Hijo unigénito, único gen. No hay nadie como Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de todo el pacto de Dios con el ser humano. Todas las promesas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, apuntaban al pacto y al cumplimiento de Dios. Más tarde vamos a hablar un poco de esto. Primera de Juan 4:10 dice, en la cruz Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo, pagó el castigo y muerte que nosotros merecemos. Él es nuestro sustituto. Sí, porque en el lugar de Jesús deberíamos estar cada uno de nosotros, tú y yo, porque somos pecadores y porque no hay justo ni aún uno. Y porque por uno, dice en Romanos el apóstol Pablo, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por ese otro hombre que es Cristo, el nuevo Adán, el pecado ha sido quitado. ¿Cómo es esto que ha sido quitado? ¿De todo el mundo, de todas las personas? No, sino de todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que Dios le levantó de entre los muertos y ha resucitado para darnos vida eterna. Jesús llevó nuestros pecados sobre sí. Él pagó el castigo y la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz Él cumplió toda la justicia de Dios y a la vez se cumplió todo su amor, porque el que no ama no puede dar nada a cambio. Entonces Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa la frase consumado es? El pacto, lo que se tenía que entregar, el precio que se tenía que pagar se está pagando, aleluya. Se está dando una vida, se está dando una sangre preciosa, la sangre del Cordero. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces podemos comprender que solo alguien que puede cumplir algo tan importante, santo, sublime, es Dios, porque Él permanece fiel en sí mismo, en su carácter y en su poder. Mientras que nosotros los hombres no podemos
ni aún cumplir algún voto, porque somos débiles. Nosotros no podemos apegarnos muchas veces al pacto, porque somos pecadores, porque llevamos en nuestra naturaleza humana, dice Deuteronomio capítulo 8 y al capítulo 12, que a nosotros nos fue presentada dos cosas, la vida y la muerte. Y Dios dice, escoge pues la vida. Pero muchas veces nosotros escogemos morir, nos equivocamos, erramos al blanco, que es el significado correcto de pecar. Entonces el hombre no puede cumplir ninguna promesa ni ningún pacto que le quiera hacer como hombre a Dios. Porque incluso es un pacto vacío. ¿Por qué es vacío? Porque no hay nada que yo pueda hacer para comprar el favor de Dios. Si alguien me hace pensar que yo puedo pagar con dinero, imagínate tú, comparar la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con algo, ya sea oro, diamantes, dinero o lo que sea. No podemos comparar un pacto con otro. No podemos creer o siquiera pensar que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos delante de un Dios vivo, de un Dios que creó el universo, de un Dios que ha hecho todas las cosas. Dice en Hebreos que todo lo que ha sido creado fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros los hombres debemos apegarnos, debemos preferir, escuche bien, mi hermano, apegarnos a las promesas del Padre, apegarnos al pacto que Él ha hecho para salvarnos y en una relación de Él directa, en ruego, dice el apóstol Pablo y dice Santiago capítulo 5, ruego y súplicas. Y en una relación vertical con el Señor, directa, hacer que la relación horizontal que tenemos para con los hombres sea darnos. Dice en Gálatas el apóstol Pablo que debemos ser benignos. ¿Qué es ser benigno? Debemos ser bondadosos. ¿Qué es ser bondadoso? La palabra benigno difiere de la bondad. Ser benigno y ser bondadoso son dos cosas diferentes. Ser bondadoso es dar de lo que yo tengo, regalarle a alguien quizás de la abundancia que Dios me ha dado o de lo poco que tengo, compartir con el necesitado. Y ser benigno es entregarse uno mismo. Pablo dice en una de las cartas que él mismo se ofrecería como libación, como sacrificio vivo por la vida. Dice, me ofrecí como libación para la salvación de los gentiles. Entonces nosotros debemos ofrecernos como respuesta a las oraciones y peticiones de otros creyentes que necesitan y esperan cosechar de Dios promesas y bendiciones. Entonces si yo siempre pido y me vuelvo un fin en sí mismo, Señor, sana a fulano, sana a mi hermano, dame dinero, mira que estoy pasando necesidad, no estoy centrado en el correcto y verdadero evangelio de Dios, donde Dios me ha puesto a mí y me ha bendecido a mí para hacer bendición para los demás. Es decir, Él me ha puesto para ser benigno y para ser bondadoso. El evangelio de la prosperidad específicamente ha tergiversado terriblemente el tema de la prosperidad, de la real prosperidad que Dios nos quiere dar. Y aunque la prosperidad que Dios nos quiere dar en este tiempo es 100%, 1000% espiritual, Él también nos quiere prosperar en salud y en nuestra economía. Pero vamos a ver cómo nos quiere prosperar el Señor. Una de las herejías que enseña la falsa prosperidad es que si eres pobre estás bajo maldición. Debes salir de la pobreza como sea. Dale a Dios más de lo que tienes y Él te colmará de bienes sobre la tierra. Porque si no, si estás enfermo estás bajo maldición. Si sales de la cobertura de ese pastor o de ese ministerio, estás bajo maldición. Debes hacer un pacto de fidelidad con esa iglesia, donde tú solo vas a ser fiel a esa congregación y no te puedes ir a otro sitio. Entonces las personas, la falsa prosperidad y los falsos movimientos cristianos se adueñan de las almas y no quieren el bien real de la persona, ignorando que nosotros como almas somos de Cristo y que el único que pagó el precio por la redención,
El único que fue propicio, entendemos por propiciación que es el pago. Él fue el único Cordero de Dios que podía pagar el precio por tu alma, que puede pagar el precio por todos los pecados que tú y yo hemos hecho. Él fue propicio y Él nos redime con su sacrificio y con su sangre. Vamos a leer rápidamente dos pequeños versículos que hay acá. Es increíble el significado de la propiciación, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Romanos 3:25. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿De quién está hablando? De Jesús. A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Fue tentado en todo Cristo, vivió con nosotros. En Filipenses 3 está una antología de Cristo que dice que Él vino, se hizo siervo, porque no fue rico, no vivió entre los ricos. Dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía ni siquiera un burrito que lo llevara y lo trajera. Y muchos dicen que no tenía ni siquiera calzado, que andaba por ahí descalzo. Y eso para aquel tiempo eran símbolos de sencillez, símbolos de humildad. El Mesías, todopoderoso, Dios con nosotros, el Emmanuel, estaba caminando entre la humanidad. Entonces eso te tiene que decir a ti, amado hermano, que no hay pacto, no hay precio que tú puedas darle a Dios para que Dios te dé cualquier cosa. La sanidad de Dios no se compra. La sanidad de Dios es gratis para tu vida. Él te sana si Él quiere y está en su misterio y en su misericordia sanarte o no hacerlo. Y ese es el secreto de la sanidad. Si Él sabe que será sanado una persona para provecho, para bendición y exaltación de su nombre, Él lo hará. Si no, no habrá misericordia en ese momento al menos, sino en un momento futuro. En cualquier momento Dios vendrá con la respuesta económica. Dios vendrá con la respuesta a esa prueba. Dios vendrá con la respuesta a esa enfermedad, aunque sea una enfermedad terminal. Pero a veces no entendemos el propósito de Dios. Fíjense lo que dice 1 de Juan 2:2. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Observe y considere. En la lección anterior, en los versículos que hemos leído, consideramos que el sacrificio de Dios en la cruz, de Jesús en la cruz, resolvió un dilema de proporciones divinas. Satisfizo el amor de Dios por el hombre. Satisfizo su justicia por el pecado. Hay algo más que fue satisfecho por Jesús en la cruz. La ira de Dios por el pecado y su destructivo efecto, hacia nosotros. Su destructivo efecto hacia nosotros. Imagínate un Dios airado. ¿Cuándo nosotros podemos evidenciar la ira de Dios? En el diluvio. ¿Cuándo evidenciamos la ira de Dios por el pecado? En la maldición hacia Adán y hacia Eva cuando pecaron la primera vez. Nosotros podemos evidenciar la justicia de Dios por el pecado cuando destruyó Nínive, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Cómo ha sido incluso perseguido el pueblo de Israel por el pecado durante tantos años porque ha desobedecido una y otra vez. Cómo fueron cautivos, cómo fueron maltratados. Hoy en día, Dios, el juicio de Dios por el pecado es a través del sacrificio, es ejercido y ejecutado hacia nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tomar en cuenta que no hay una forma en la que nosotros podamos comprar el favor de Dios. Recuerdo una historia hermosa
en el libro de Esther. Cuando vaya allá y leas el libro de Esther, no le tomará más de 10 minutos leerlo entero. Y se dará cuenta que Esther estaba en una condición en la que ella intentó por todos los medios encontrar el favor y la gracia de Dios para pararse delante de un rey que le podía dar muerte. Esther no buscó oro, no buscó plata, no había quien darle el dinero porque Dios estaba en el cielo y era el Dios de Israel. Entonces, ¿cómo encontró Esther el favor y la gracia para no ser ejecutada cuando entrara en la presencia del rey? No podemos menospreciar esta historia porque es verídica, es real, aconteció hace mucho tiempo. Una reina hermosa, la única forma en la que encontró ella más favor, más gracia y entró en el poder genuino de Dios es ayunando y orando. Y no encontró un milagro, no encontró sino que el rey le aceptara y su petición fuera oída y alcanzó misericordia. Entonces, aún buscando al Señor, recuerdo la parábola de la viuda y el juez injusto. Señor, te pido y te pido y te pido y no pasa nada, y te pido y te pido y no pasa nada. Y el Señor no es que quiera enseñarnos que Él es un juez injusto, sino que debemos pedir. Señor, te ruego, te suplico. Ahora, Santiago capítulo 4 dice, pedís, pero no tenéis nada. Porque pedís mal, pedís para vuestros deseos y para vuestros deleites. Entonces, ¿cómo debo pedir yo? Señor, la oración debe ser, Señor, enséñame a pedir según tu voluntad. Cada vez que oro, Señor, enséñame a pedir por lo que tengo que pedir realmente. Entonces, a veces no sabemos pedir. A veces no sabemos conducirnos en la presencia del Señor correctamente, y aún en eso para eso ha sido puesto el Espíritu Santo, para enseñarnos a pedir y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el tiempo que debemos hacerlo. Es totalmente y está incorrecto y adulterado la enseñanza y la doctrina de la falsa prosperidad. Dios siempre nos instó a creer, a esperar y a dar en la medida que recibimos. Lucas 6:38 dice, escuche bien, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara con la que medís, os volverán a medir. ¿Qué es una medida buena? ¿Qué es una medida apretada? ¿Y qué es una medida remecida? Yo recuerdo haber comprado en el chino hace mucho tiempo, arroz chino, y el chino te agarra el pote, yo no sé si lo hacen todavía, pero te aprieta el arroz, te pone el pollo, los camarones, el cerdo, lo que sea que te va a poner, y te lo aprieta. Y cuando tú sacas ese arroz, de la taparita que te venden, hay arroz, y tú sacas arroz hasta que se acaba. Pero hay bastante arroz porque lo apretan. A eso se refiere Dios con medida buena, con medida apretada y con medida remecida. La medida remecida es porque en la fuerza centrípeta se aplasta y Dios te da más. Escúchame bien. Aleluya, siento su presencia. Dios te da más porque Él quiere bendecirte. Pero si no hay, es porque no, escúchame bien, no estás preparado para recibir de Dios lo que estás pidiendo o lo que crees que necesitas. Es simple, Dios te conoce, Dios sabe por dónde estás pasando y Dios te dice, apégate a mis promesas. En vez de pactar, intentar comprar un milagro e intentar comprar tu prosperidad dando de lo que no tienes, apégate a mis promesas. Aquí está Lucas 6:38, dad y se os dará. Y aprendamos a hacer bendición para otros, a dar aún de lo que no tenemos. Habacuc 3:17-19 dice, tengo que buscarlo, no lo anoté. Habacuc 3, vamos a buscarlo rápidamente acá. Ageo, Habacuc, Ageo, Zacarías, aquí está. Nahum. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué significa Habacuc 3:17? Que yo debo estar confiado en el Señor. No te afanes. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones y necesidades en toda oración y súplica puestos delante del Señor. Ahí está la respuesta. Señor, quítame la preocupación. ¿No puedes dormir? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Acaso el Señor no es Dios para librar? Dice en Isaías 50. ¿Acaso yo no soy Dios para socorrerte? ¿Acaso se ha acabado mi poder o se ha cortado mi mano? No, te dice el Señor, yo puedo. Rebacanda lava soja laya isa lavacanda lava soja levaquenda lava isaya. Yo veo tu corazón, yo sé tu necesidad, yo sé lo que hay en tu vida y yo te voy a dar respuesta porque yo no soy Dios que se arrepiente. Yo no soy hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirme. Y la promesa está en Lucas 6:38. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El regazo es esto de acá. Quiero leerte rápidamente Proverbios 37-9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, y manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre vaya y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 11:25 también te lo quiero leer. 11:25. A quien pidió citas bíblicas para refutar la falsa doctrina de la prosperidad, aquí están. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. A través de un pacto, en una televisión donde te piden dinero para recibir un milagro. No, hermano. Ahí está. Esto lo escribió Salomón. El alma generosa será prosperada. Antes de pedir y ahogarte en tus problemas, como siempre les enseño a mis hermanos en la iglesia, diles, cuéntale, no le cuentes a Dios de lo grande que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Aleluya. Vamos a ver el ejemplo de Job. Vamos a leer el libro de Job porque tiene muchos capítulos. Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso Dios es un Dios de muerte? ¿Dios es un Dios de juicio, de castigo? ¿Dios es un Dios de pobreza? No, hermano. Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados, dice el apóstol Pablo, en todo. Escucha bien, en todo y en todos. Tú eres instrumento de bendición para mucha gente. No te ahogues más en tu problema. Comienza a mirar la necesidad de tu hermano. A lo mejor tú no tienes para darle a tu hermano un dinero, pero tú tienes una manta, una toalla, una tacita de arroz, una cucharada de azúcar o de sal. Y eso puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Un huevito frito, una pequeña ofrenda cuando recibes tu sueldo. Porque Dios te promete, aquí está, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén, él también será saciado. Por motivos de tiempo, no quiero alargar más esto. Solamente voy a nombrar los pactos, ¿ok? ¿Qué es un pacto según la Biblia? Se los voy a reforzar. Un pacto en la Biblia es un compromiso unilateral hecho por Dios para con el hombre, donde a éste se le exige cumplir con una serie de requisitos y Dios se compromete con una promesa en respuesta a ellos. Normalmente un pacto en la Biblia se caracteriza por diferentes elementos y estos son los que veremos a continuación. ¿Cómo podemos distinguir un pacto bíblico? Antes de tomar nuestras Biblias y buscar el término pacto, es necesario saber distinguir en qué momento estamos ante uno.
Para esto necesitamos distinguir las características. En este sentido, la Biblia constantemente señala el pacto según estas características. 1. Una promesa a cumplir de parte de Dios. 2. Una condición que es necesario que se cumpla. Es decir, ¿qué voy a hacer yo como hombre para que Dios me pueda dar esa promesa? Escuche bien. 3. Una señal que ratifica o habla acerca del pacto. Y cumplimiento de la promesa o de la advertencia dadas o sus condiciones. En línea general, estas son las características de un pacto, las cuales no solemos encontrar muy claramente en algunos pactos como el de Abraham, el que Dios hizo con Moisés o el que se hace en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Los pactos principales son el edénico. ¿Cuál fue el pacto edénico? El que Dios hizo cuando el hombre era santo, perfecto y puro en el Edén. Cuando fue recién creado antes de pecar, Dios hizo un pacto edénico. A diferencia del segundo pacto, el siguiente pacto fue con Adán. Es un pacto más general donde Dios promete la vida o la muerte según las condiciones del huerto del Edén. Este pacto contiene la representación de toda la humanidad en las decisiones de la primera pareja en el mundo. Debemos ponernos en el lugar de Adán y Eva y decir, yo no hubiera agarrado la manzana, yo me hubiera comido la culebra. No, hermano, usted no es chino, ni filipino, usted es de donde es. Y yo le estoy predicando a usted en castellano porque usted no se hubiera comido sino la manzana o lo que era el fruto prohibido, igual que Adán se lo comió. En este pacto encontramos con las promesas de la vida y la muerte y el terrible cumplimiento cuando Adán ignora las advertencias de Dios acerca de tomar del árbol de la vida y cede ante la tentación que ya su esposa había caído ante la serpiente y desobedecen y se acaba el pacto eterno. Se acaba el pacto edémico, donde estaba puesto el árbol de la vida. Dice el libro de Apocalipsis que cuando estemos en el cielo, donde está sembrado el árbol de la vida, Él nos dará sus hojas y serán para la sanidad de las naciones y para la vida eterna. Luego Dios hace el pacto con Adán. El pacto con Adán, tal como vemos en las Escrituras, pueden buscar Oseas 6:7, se evidencia por sus características. No obstante, en las Escrituras también vemos una mención explícita de este pacto. ¿Ya consiguieron Oseas 6:7? Vamos a buscarlo rápido. Oseas está antes de Amós. Es el primero de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. 6:7 dice, mientras curaba yo a Israel, perdón, me equivoqué, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y prevaricaron contra mí. Habla de la desobediencia. Se han vuelto contra Dios, lo han traicionado. Ese es el pacto de Dios con Adán. Fijemos que allí se habla de que Adán quebrantó un pacto, quebrantó el pacto edénico. Se refiere en Oseas a Israel, que al igual que Adán quebrantaron el pacto. Esto claramente nos hace ver que había un pacto presente en el huerto del Edén y que fue quebrantado por Adán. Allí en el huerto del Edén Dios había dado advertencias y promesas y condiciones para la vida y la muerte, y la señal fue la desobediencia. Entonces Dios tuvo que matar unos corderos, poner las pieles en Adán y Eva cuando los corderos eran totalmente inocentes. El siguiente pacto es el pacto de Noé. El pacto de Noé es un compromiso de Dios de no destruir el mundo por medio del agua, como en su momento lo hizo en la homónima historia de Noé. ¿Cuál es la señal del pacto con Noé? El arco iris. El pacto de Abraham, sin lugar entre los pactos importantes que encontramos en todo el Antiguo Testamento, Dios le promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión es señal de sanidad, es señal de salud, es señal de protección, es señal de cuidado, es señal de amor de Dios por nosotros. Y la promesa se cumple en el Mesías, en el cual 34 generaciones después de Adán, casi 2000 años de historia, 1700 años de historia, Dios trae al Mesías y se derrama en libación, en sacrificio por la humanidad. Luego está el pacto con Moisés. ¿Por qué Dios tuvo que hacer un pacto con la nación que
hizo nacer a Abraham, porque no había forma de meterlos en camino, no esperaban al Mesías. Entonces, bueno, le voy a dar las leyes, los llevó al Sinaí, los sacó de Egipto, pasó todo lo que pasó, le dio las tablas de la ley y les dijo, por estas leyes vivirán. Pero entendemos por la palabra que no se puede vivir por la ley, hacía falta algo más. Entonces vino la gracia. Pero antes de la gracia está el pacto davídico. Es el pacto que establece las promesas para el reino de Israel, solo para el reino de Israel. Sobre todo el reino mesiánico universal. Este pacto, además de ser un pacto con un personaje central de las Escrituras, marca la promesa de un rey eterno y glorioso, que es David en el reino milenial, pero que también habla de su hijo Jesucristo, quien es la simiente directa de David a través de Judá. Y luego está el nuevo pacto, el pacto que hace Jesucristo con nosotros, donde rompe el velo del templo, que era la única forma de acercarse a Dios, donde una vez al año el sacerdote entraba con la sangre de los corderos, con la sangre de los búfalos, y lo rociaba como señal de que el pecado era cubierto y era perdonado. En el nuevo pacto, llegamos finalmente al pacto de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto se caracteriza por la gracia abundante, donde Jesús cumple con las condiciones y regala por medio de la fe vida abundante. Vida abundante. Un pacto en el que la ley ya no está escrita en la piedra, sino en los corazones de ti y de mí, en los corazones de todos los que invocan a Dios. El nuevo pacto es el pasar de una era imperfecta a una era perfecta, una era llena de sombras, que se hace paso, se abre camino de la imperfección a la perfección en Cristo, porque somos perfeccionados día a día en nuestro caminar cristiano, menguando nosotros y pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto, entonces, ya no hay que guardar las formas de la antigüedad. Ya no se requieren más sacrificios de animales. Ya no se requiere vivir por la ley, pero sí obedecer la ley. Escuchen bien. Y ahora el nuevo pacto nos acerca espiritualmente a nuestro Dios. Tenemos comunión directa con Dios. Y es allí donde está el secreto. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos íntimos. Dios tiene hijos íntimos. En resumen, los pactos en la Biblia son compromisos unilaterales hechos por Dios hacia la humanidad, donde se establecen promesas y condiciones que debemos cumplir, como es, sin santidad nadie verá al Señor. Como es, debo guardar, obedecer y cuidar de seguir los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de mi Dios. Estos pactos han sido una parte fundamental en la relación entre Dios y su pueblo a lo largo de toda la historia. Es la forma como nos podemos acercar a Dios hoy en día. Los 7 pactos mencionados, desde el pacto edénico hasta el pacto en Jesucristo, muestran el plan redentor divino y muestran cómo Dios ha sido fiel a sus promesas a lo largo del tiempo. A través de estos pactos se ve la naturaleza amorosa y justa de Dios, sus promesas de vida y su llamado al arrepentimiento y la obediencia. El nuevo pacto en Cristo marca una era de gracia y salvación, donde la ley ya no se cumple mediante obras. La ley ya no se cumple mediante las obras, como los fariseos del Nuevo Testamento, sino por la fe en Jesucristo, por la fe en sus promesas. Estudiar y comprender los pactos en la Biblia nos ayuda a entender la relación entre el Padre y nosotros y cómo Él cumplirá sus promesas pase lo que pase en nuestra vida. Hermano amado, cómprate una Biblia de promesas. Busca dónde están las promesas día a día, los salmos, los proverbios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está llena de todas las promesas de Dios. No hay forma de pagar el favor de Dios. No hay forma de pagar un milagro. Ya alguien murió en la cruz del Calvario para que ese milagro en tu vida sea realidad. Te regalo el versículo que está en mi Biblia, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros el fin que yo espero daros, un futuro lleno de esperanza y de bienestar. Jeremías 29:11. Dios te bendiga. Ora, Señor, gracias.
Gracias. Gracias por aclararme, Señor, que yo no tengo la forma de comprar algo. No tu favor, un milagro, no. Ya tu Hijo me los regala. Jesús dice Isaías 51, 53, que Él murió y Él pagó el precio, no solo de nuestra salvación y vida eterna. Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y Él sufrió el oprobio, hermano amado. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame a estudiar tu palabra cada día. Ayúdame a comprender tu palabra cada día. Gracias, Señor. Dios les bendiga.